Buenos días, soy José Manuel Ramírez, doctor en Lingüística. Muchas gracias a los organizadores de este tercer Congreso Internacional de Nodos del Conocimiento. Voy a presentar la ponencia titulada La valoración como motor del lenguaje. El propósito es reflexionar acerca de la emoción y los valores sociales y el papel que cumplen en el pensamiento y la comunicación. En primer lugar, ubicaré históricamente esta investigación. Describiré brevemente el marco teórico, el conjunto de textos analizados, la metodología seguida, destacaré los resultados principales y, por último, someteré a discusión una pequeña rectificación del marco teórico y una nueva definición de valor social. La reflexión sobre los valores se remonta al menos a la antigüedad clásica y a los debates entre el protagonismo y el platonismo. Como sabemos, Platón sostenía que los valores son ideas universales, fijas, objetivas, y atribuyó a Protágoras la posición contraria, la subjetividad de los valores. En realidad desconocemos cuál era la tesis defendida por Protágoras porque sus textos fueron destruidos, aunque sí ha pervivido su famoso dictum humanista: el ser humano es la medida de todas las cosas, que pondera la facultad de medir la realidad, de valorarla. De algún modo, esta dicotomía entre la objetividad y la subjetividad de los valores se ha repetido bajo distintas formas a lo largo de la historia de la filosofía. En el siglo XIX, Auguste Comte formuló el positivismo y, considerando que la valoración es subjetiva, la desechó por completo del ámbito de la ciencia. También en el siglo XIX, Marx y Engels propusieron la teoría de las ideologías, que en su versión primera, rudimentaria, establece que el lenguaje y el pensamiento están determinados por las estructuras sociales y económicas. El marco teórico de la investigación es la lingüística sistémico-funcional de Michael Halliday y dos de sus desarrollos, la teoría de la valoración y la sociosemiótica, que se aplica al análisis de textos visuales, de imágenes. Respecto de la teoría de la valoración, simplemente indicar que organizamos nuestros estudios en tres dominios semánticos. Mediante el dominio compromiso, estudiamos cómo un escritor o un hablante proyecta en sus textos otras voces, otras perspectivas. Mediante el dominio gradación, estudiamos cómo las valoraciones se organizan en escalas de intensidad y de precisión. Y mediante el dominio de actitud, estudiamos cómo un escritor o un hablante juzga éticamente a otras personas, aprecia estéticamente objetos o describe o expresa sentimientos. Con carácter complementario al marco teórico principal, he añadido la noción de modelo contextual de Van Dijk. Comparto con Van Dijk la idea de que un escritor o hablante interpreta el contexto de la comunicación de un modo no determinista. También entiendo el modelo contextual como un constructo teórico que permite no solo subrayar cómo un escritor o un hablante interpreta los factores de la comunicación, sino también introducir cualquier otro elemento contextual, cualquier otro factor que los lingüistas consideremos que puede haber sido influyente en una comunicación, en la producción de un discurso. En la actualidad, el marco teórico nos proporciona dos definiciones un tanto generales de lo que es un valor social. Para Martin y White, las valoraciones de juicio y apreciación pueden interpretarse como sentimientos institucionalizados, mientras que para Van Dijk, los valores serían objetos mentales compartidos de cognición social, que por lo tanto forman la base de actitudes y de ideologías. Nuestro acercamiento al lenguaje es funcionalista y la perspectiva es pragmática. Estudiamos el lenguaje en su contexto. Nos ubicamos, por lo tanto, en el nivel más alto de análisis lingüístico, pero también al mismo tiempo en el más bajo, o si se quiere, en el más profundo, porque al mismo tiempo que el contexto estudiamos la emoción. Entiendo ahora emoción en su sentido más amplio, etimológico, como movimiento, alteración, agitación del ánimo, una agitación en relación con estímulos y también una agitación, un movimiento que se orienta en relación con preferencias, modelos e ideales. He analizado 6 textos, todos ellos obra de Santiago Ramón y Cajal, todos ellos relacionados con la ciencia, incluido el relato de ciencia ficción El fabricante de honradez y el artículo de 1888 Estructura de los centros nerviosos de las aves, en el que Ramón y Cajal rechazó la teoría reticular y propuso por primera vez la hipótesis de la autonomía de la neurona, hipótesis que desembocó en la doctrina neuronal, que es actualmente la base de las neurociencias. He desarrollado una metodología de corpus bajo los principios de transparencia, fiabilidad y replicabilidad.
Lo he llamado método basado en constituyentes porque se basa en constituyentes en 4 etapas distintas de su desarrollo. En principio, cualquier nivel de análisis lingüístico puede ser incorporado a este método, porque cualquier elemento, sea de tipo léxico, morfológico, sintáctico o fonológico, puede ser un indicador de esa agitación del ánimo, de ese movimiento del que antes hablaba, y por lo tanto un marcador de valoración. Pero lo más significativo de este método es que he intentado acercarme a los valores sociales y a la ideología de un modo no a priorístico. Los valores sociales se intentan reconstruir a partir de las propias valoraciones observadas en los textos, mientras que la ideología queda delimitada por los factores contextuales más influyentes, como son el propósito, las representaciones sociales y los valores sociales reconstruidos previamente. Vemos el borrador de la síntesis visual de un modelo contextual. A la derecha, el propósito de la comunicación, a la izquierda el escenario, que puede ser real o imaginario, abajo las representaciones sociales, formadas por los objetos y personas valorados, por encima la representación social de los participantes en la interacción comunicativa, a la izquierda el autor, en este caso Ramón y Cajal, a la derecha sus interlocutores reales o previstos, y por encima los valores sociales hipotéticos, la posible ideología y otros factores contextuales. Voy a destacar los resultados más importantes. El primero es que los 6 textos, aunque formalmente monólogos, son diálogos en sentido amplio, también el relato de ciencia ficción, dirigido a un lector indeterminado. Otro resultado muy importante es que en los 6 textos hay valoración tanto ética como estética, también en el artículo científico de 1888. Esto contradice lo previsto por el positivismo. Ramón y Cajal, un epítome del positivismo del siglo XIX, valora ética y estéticamente en su artículo de investigación científica. Y es también muy interesante que en este mismo artículo de 1888 hemos encontrado una reacción emocional, breve e intensa. Ramón y Cajal, tras presentar el objeto de investigación y la metodología que utiliza, cuando se dispone a describir sus observaciones a través del microscopio, lo primero que hace es recordar esa primera sorpresa, ese asombro inicial, cuando se ofreció ante sus ojos este espectáculo de células nerviosas y que califica como un verdadero árbol de la vida. Los resultados permitieron aceptar tanto la hipótesis como la subhipótesis de la investigación. En líneas generales, se constató una variación estadísticamente significativa en el uso de la valoración en los 6 textos. También se constató que todos los factores contextuales analizados, con la excepción de uno, influyeron en la valoración. Pero lo más relevante es este terreno inexplorado de valores sociales hipotéticos con el que de pronto nos encontramos. En principio intenté distinguir los valores sociales según 2 criterios. El primero es el de indexación, porque hay valores sociales que intentamos reconstruir a partir de las propias valoraciones, serían valores sociales implícitos. Otros valores sociales están nominalizados, por ejemplo la honradez o la voluntad, dependiendo del texto. Y otros valores sociales están ocultos, no son visibles hasta que comparamos los textos. Por ejemplo, cuando en su autobiografía Ramón y Cajal contextualiza sus propias investigaciones de 1888. En ese momento, nuevos valores sociales implicados en la producción del texto afloran. También intenté distinguir distintas funciones semióticas de los valores sociales. Hay valores sociales productivos, porque se utilizan como modelo de valoración. Otros serían autorreguladores, porque el autor acomoda a estos valores su propia conducta lingüística, y otros serían motivadores porque están anclados a los fines, a los propósitos de una comunicación. Pero algunos resultados no están previstos por el marco teórico. Hay uno muy evidente y es que las personas no solo apreciamos estéticamente objetos, sino que también juzgamos estéticamente a otras personas. Más relevante es que Ramón y Cajal no solo valora estéticamente los objetos, sino también funcionalmente. Por ejemplo, en el artículo de 1888 califica la metodología como excelente y a continuación como inconstante. También es interesante que el autor puede conceptualizar valores sociales que no comparte. Por ejemplo, el valor social retícula, mediante el cual rechaza la teoría reticular. Y hay valores sociales que no son grupales, sino netamente cognitivos.
También en el artículo de 1888, Ramón y Cajal describe las células nerviosas como finas y especula con la posibilidad de que se terminen en la capa molecular de un modo desconocido, quizás por extremidades libres. En relación con el grupo social, la identidad del autor es flexible y plural. En todos los textos, sin dejar de ser el mismo Ramón y Cajal y sin dejar de ser un científico, constituye un nuevo grupo social con sus interlocutores. Así, en el texto de 1888 es miembro de la Comunidad Internacional de Histólogos. En el texto tecnocientífico es un aficionado a la fotografía y en el texto 5, por ejemplo, es un contertulio más de un café de Madrid. También es muy relevante que el texto epistémico no se puede definir como tal por el grupo social, es decir, no es epistémico porque es un texto dirigido por un científico a otros científicos, sino por el principio de valor prevalente, la verdad, porque todos los demás valores sociales contribuyen, cooperan con este principio de valor, se orientan a la búsqueda de la verdad. Así que tenemos un puzzle con unas pocas piezas, muchos huecos. Necesitamos un elemento conceptual que podamos mover de un dominio semántico a otro, de un subdominio a otro, de juicio a apreciación, de apreciación a juicio, que podamos organizar jerárquicamente y que pueda contener distintos valores sociales. Propongo recurrir a la noción de esfera de valor, que se utiliza habitualmente de un modo intuitivo en la filosofía y en diversas ciencias. Vemos que en el texto 1 de investigación científica las valoraciones funcionales están al servicio de las valoraciones estéticas, que a su vez están al servicio de la esfera de valor epistémica, regida por el principio de valor verdad. Los resultados también animan a redefinir el valor social. Recordemos que en los 6 textos hemos hallado recursos heteroglósicos que delatan el dialogismo, es decir, que Ramón y Cajal está interactuando con sus interlocutores, y también que hemos distinguido al menos 3 funciones semióticas de los valores sociales. Así pues, frente a esta dicotomía tradicional entre la objetividad y la subjetividad de los valores, propongo entender los valores sociales no como valores sociales grupales, sino como valores sociales interaccionales. Se podrían definir como conceptos interaccionales producidos y reproducidos en la interacción social semiótica y cuya función última es normalizar la semiosis, la producción y comprensión de significado. Simplemente añadir que no es una idea en absoluto novedosa, ya se encuentra implícita, sin ir más lejos, en la teoría de la valoración de John Dewey del año 1938. Nada más, muchas gracias por su atención.